Camaradas, ¿qué hay? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un gran saludo. Estuve revisando el video de ayer y la verdad es que no me gustó cómo quedó. Creo que algunas cosas debieron de ser mejor reflexionadas, sentadas, etcétera. Pues en virtud de lo anterior me voy a dar a la tarea de grabar este video más sosegado, ya sin las limitaciones de la batería del teléfono. Espero yo que este análisis a través de las causas profundas de la situación en Venezuela, a través de todas las tendencias históricas, las tendencias geopolíticas de mediano plazo, perdón, las tendencias geopolíticas y geoestratégicas del futuro, que vamos a analizar en este video, les den un panorama más claro de la situación que vive Venezuela, eh, sin desde luego perder de vista la situación humanitaria, que también es importante. Y bueno, si les gusta el análisis que voy a hacer en este video, si les parece atractivo, los invito a darse una vuelta por los cursos cuya descripción estaré dejando abajo en los enlaces. Recuerden claves históricas de la actualidad geopolítica e historia de Rusia, módulo 1, de su formación hasta la Primera Guerra Mundial. Recuerden darle cariño a este video, camaradas, sus likes, sus comentarios, el que lo compartan, lo difundan. La verdad es que a mí me ayuda bastante. También si lo hacen con los flyers, con los enlaces de los cursos, me ayudan muchísimo para seguir produciendo este material. Y pues si, mejor aún si se pueden inscribir a los cursos, ¿no? Y bueno, dicho o hecha toda esta introducción, pues vamos a darle. Lo primero que debemos de entender, camaradas, como les comentaba ayer, es que independientemente de la afiliación ideológica del gobierno en turno, el correcto desempeño de la economía de un país, el hecho de que esta economía observe niveles de desarrollo social, de buen comportamiento de los indicadores económicos, obedece mucho más al lugar que este país ocupa en una economía mundial integrada y globalizada que a una afiliación ideológica la mayor parte del tiempo carente de rigor, y sobre todo en un contexto de falsa dicotomía de izquierda-derecha, ¿no? Ya les he explicado en mi opinión sobre la democracia que en realidad no existe nada como una izquierda real, solamente hay matices de la derecha, pero bueno, no me quiero detener en este punto. Y insisto, el buen comportamiento, o mejor aún, el hecho de que una población nacional observe niveles de bienestar económico, observe oportunidades laborales, seguridad, seguridad social, etcétera, 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 eh, obedece sobre todo al lugar que su país está ocupando en esta imagen mundial. Algunos países son privilegiados y ocupan o son grandes centros de desarrollo tecnológico, son grandes centros financieros, son grandes centros de decisión de multinacionales. Algunos otros tienen economías mixtas, muy variadas, muy sólidas. Algunos otros, incluso desde el sector primario, extractivo o agrícola, son capaces también de ocupar una situación de privilegio. Son capaces de generar ingresos tales que observen poblaciones con alto nivel de empleo, alto nivel de instrucción académica, etcétera, 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 ¿no? Insisto, el correcto desempeño de tu país, los niveles de bienestar económicos dependen en gran medida del nicho de mercado que ocupes. Y la verdad sea dicha, a Hispanoamérica le tocó uno de los peores nichos de mercado que existen. ¿Por qué? Porque Hispanoamérica, por desgracias de la historia, resultó o terminó siendo, sobre todo después de la derrota de México en la guerra de 1846-1848 contra Estados Unidos, terminó por ser el patio trasero de la gran potencia emergente del continente, que fueron los Estados Unidos. Y a los Estados Unidos no les interesa en absoluto tener vecinos o tener un patio trasero que observe niveles de desarrollo económico importantes, que eventualmente se conviertan o en un competidor o en una amenaza abierta. En este sentido, para los Estados Unidos, lo que es Hispanoamérica y toda la iberofonía americana es simplemente un reservorio de materias primas, es un reservorio de mano de obra poco calificada, que sí se puede permitir determinados niveles de desarrollo limitados, en tanto que también es un mercado de consumo para sus productos, ¿no? O en la medida que sus productos necesiten un pivote de desahogo que no puedan ocupar economías del sudeste asiático o sobre todo de Europa, su principal socio comercial. Bien, para reforzar lo que les estoy comentando, yo les invito a darle un vistazo a la historia reciente de cualquier país
de Hispanoamérica del que me estén viendo, porque afortunadamente me siguen de varios países, lo agradezco mucho. Les invito a darse una vuelta por su historia. Yo apuesto que independientemente del lugar en el que vivan, ustedes han tenido en su historia reciente gobiernos de derecha conservadora, gobiernos neoliberales, gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda obrera, entre comillas. Ha habido dictaduras militares, como no, porque estamos en América, estamos en el tercer mundo y claro que hemos tenido gobiernos militares, hemos tenido dictaduras, dictablandas, izquierdas institucionales, pero independientemente de la afiliación ideológica, de la orientación política, y lo pongo siempre entre comillas, de la orientación política que tenga el gobierno de turno, algo que vamos a observar es que independientemente de la estabilidad o de los cambios de gobierno, algo que caracteriza a Hispanoamérica es ir siempre por debajo de los niveles de desarrollo de la economía mundial. Incluso países pujantes como Brasil y como México siempre están uno o dos escalones por debajo de los niveles de crecimiento y de desarrollo económico, que no son lo mismo, del resto de las economías avanzadas mundiales, ¿no? Ni hablar de Argentina, ni hablar de Venezuela o de la propia Bolivia, ¿no? De hecho, si ustedes se pueden a pensarlo, en Ecuador, por poner un ejemplo, ha habido bandazos políticos que han llevado a gobiernos como el de Rafael Correa, que es de izquierda, a otros como de derecha radical, como el que ahorita está en funciones. En México hemos pasado de gobiernos neoliberales como el de Calderón y como el de Peña Nieto, a gobiernos de izquierda como el de Obrador, o, insisto, entre comillas, izquierda, y realmente no vemos una mejora sustancial en la calidad de vida, en los niveles de ingreso, en el empleo. De hecho, hemos estado observando niveles de desigualdad crecientes, pauperización, eh, disminución de la calidad de vida, ni hablar del problema de la seguridad. No es extraño que en países como en Argentina lleguen personajes como Milei, que pues son un grito de desesperación de la sociedad ante partidos políticos de una confesión u otra que no son capaces de responder de manera efectiva a los retos que les impone la economía mundial. Y en el video o en el directo en el que analicé la situación de Argentina, ya les había hablado un poco de esto, de cómo, independientemente también de la afiliación ideológica, pues lo que importa es el lugar que ocupemos en la economía mundial, ¿no? Pero bueno, eh, para regresar al punto. Vivimos en una relación de centro-periferia en el continente americano, en la cual Estados Unidos es el centro y el resto del continente la periferia. Y esta situación de centro-periferia no nada más se expresa en términos económicos, sino también en términos políticos. Y de hecho en términos políticos se expresa con mucha más fuerza y es mucho más evidente, porque ¿qué pasa cuando algún proyecto de nación está buscando ser disidente de los Estados Unidos? Cuando algún proyecto de nación está buscando tener un grado de soberanía mayor, está buscando tener un mayor poder de decisión en sus propias políticas, está buscando remar a contracorriente o buscar un lugar distinto al que le ha sido asignado, ¿no? Bien, cuando eso sucede, pues nos topamos con una coacción económica y política bastante fuerte, bastante evidente por parte de los Estados Unidos. Eh, lo podemos ver con el ejemplo de Salvador Allende en Chile, lo podemos ver con el ejemplo del régimen sandinista en Nicaragua. De hecho, cuando Estados Unidos eh, no puede controlar directamente al gobierno y deponerlo como lo hizo en Chile, o como lo ha hecho en México, como lo ha hecho en Brasil, en fin, cuando no es capaz de llevar a cabo un golpe de Estado que intente subvertir o regresar al redil a estos países disidentes, lo que hace es ahogar a esos países en sanciones económicas, ¿no? Vemos el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, Venezuela, para no salirnos del contexto. Y bien, quienes crean que esto simplemente es una invención de su servidor, afín al socialismo, que esto en realidad es un pretexto de un zurdo para justificar lo injustificable, yo nuevamente les invito a revisar la historia de América, eh, a revisar la historia de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, no sé si lo pronuncio bien, se escribe Toussaint, creo que se pronuncia, L apóstrofe Ouverture, yo lo pronuncio Toussaint Louverture, tal vez me equivoque, pero bueno. Toussaint Louverture fue un personaje artífice de la independencia de Haití y como les comentaba en el video de ayer, la revolución haitiana
va a tener consecuencias políticas importantísimas en Europa, porque logra poner de acuerdo por primera vez en mucho tiempo a los europeos en torno a su política exterior. Cuando los franceses le dicen a los europeos, debemos de impedir que el ejemplo de los haitianos cunda, eh, el resto de los europeos hacen caso y lo que hacen es un boicot económico gravísimo, un boicot económico ruinoso para la economía haitiana, que en apenas una generación pasó de ser una de las economías más ricas del continente americano debido a su producción cañera y azucarera a ser una economía paria que al día de hoy sigue siendo un casi estado fallido, ¿no? Bueno, eh, esta, esta situación de centro-periferia, esta situación de coacción política y económica no, no es exclusiva del capitalismo. Esta situación de coacción es propia de las relaciones de centro-periferia, ¿no? Y esto tampoco podemos darnos golpe de pecho y decir que los países socialistas o que los países feudales, conservadores o, en fin, cualquier tipo de relación política de centro-periferia observa este tipo de coacción, ¿no? Para no redundar más. Bien, es en este punto en el que tenemos que hablar de las sanciones a Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela, aunque no les guste admitirlo a los detractores de Maduro y a los detractores de Chávez y a los derechairos, por decirles de alguna manera, o a los nafos también, no se puede explicar la ruina de la economía venezolana sin las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos. Sanciones que, debo de decir primero, son ilegales en tanto que no han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, en tanto que no existe una institución con validez jurídica internacional como la Corte Penal Internacional, aunque no es su jurisdicción, pero bueno, no existe ninguna institución jurídica internacionalmente aceptada que haya aprobado estas sanciones y de hecho estas sanciones son criminales por donde lo quieran ver, ya no nada más por los efectos que han tenido en el pueblo venezolano, sino porque atentan contra la propiedad privada, porque Estados Unidos congeló las reservas de los las reservas soberanas de Venezuela existentes en bancos de Estados Unidos, las reservas de oro que tenía. eh, Estados Unidos prohibió a muchos países comerciar con Venezuela, boicot económico, bloqueo económico, los desconectó del SWIFT también, si no me estoy equivocando, lo cual dificulta enormemente la capacidad de Venezuela para comerciar con el exterior, para exportar e importar. Eh, Prácticamente arruinan PDVSA, la paraestatal venezolana encargada de gestionar el petróleo, y arruinando PDVSA, pues le quitan la mayor parte a Venezuela de sus ingresos, bloquean las reservas que ya tenía para que no pudieran afrontar la crisis. Y en este sentido, insisto, no podemos explicar la deriva de la economía venezolana sin las sanciones, ¿no? Es un bloqueo comercial fáctico lo que los Estados Unidos están ejerciendo y de manera unilateral, porque, insisto, eh, ningún organismo internacional lo ha aprobado salvo los propios Estados Unidos, ¿no? Y la, la, los ejecutivos estadounidenses, ni siquiera hablas del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eh, en un primer momento, nuevamente dentro de estas causas profundas, eh, en un primer momento ¿cómo decirlo? Las sanciones contra Venezuela logran coaligar en torno a Hugo Chávez al pueblo venezolano, porque era algo que era muy evidente, era una carta que Hugo Chávez podía jugar con toda la justificación del mundo. Las dificultades económicas de Venezuela se debían invariablemente e incontrastablemente al bloqueo de los Estados Unidos. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hacer una pregunta retórica. Como les comentaba en el video anterior, ya ni me acuerdo si lo hice, pero eh, todos los amantes del capitalismo escupen al cielo al decir que el socialismo fracasa por sí solo, que el socialismo está condenado al fracaso. Bueno, yo no he conocido ninguna economía socialista que no haya estado sujeta a coacción económica internacional. Si los grandes tomadores de decisiones del capitalismo se sienten tan en la necesidad de sancionar a las economías socialistas, muy probablemente es porque no tienen la seguridad que sí tienen los defensores de redes sociales del capitalismo, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a estas personas, pues si tan seguros están de que el socialismo fracasará solo,
¿por qué no lo dejan fracasar todo, solo? ¿Por qué no le levantan las sanciones a Cuba, a Venezuela? Y vamos a ver cómo fracasan solos, ¿no? O sea, si están tan seguros, ¿por qué no lo hacen? No saben la publicidad tan buena que sería para su ideología. En una de esas hasta termina triunfando eh, ideológicamente, ¿no? Terminas convenciendo al resto del mundo de que la situación es así, pero bueno, cierro este paréntesis para decir que ¿cómo decirlo? Esta, Chávez juega muy bien esta carta. Juega la carta de que pues el culpable es Estados Unidos y a Chávez le alcanza porque al final él es el artífice de su revolución, él es un personaje que reparte mucha riqueza entre el pueblo venezolano, es un personaje que además de tener mucho carisma, logra en realidad poner en aprietos y castigar en muchas ocasiones a una élite política anterior a Chávez, corrupta, saqueadora, cleptómana. Realmente Chávez goza de mucha popularidad, no nada más por echarle la culpa a Estados Unidos, sino porque es un personaje que trae mucha justicia social a Venezuela en determinado momento. Sin embargo, eh, sí debemos de decir que la capacidad de Hugo Chávez y de los regímenes subsecuentes para enfrentar las dificultades económicas demostró ser más bien limitada. ¿Por qué? Porque si las sanciones, si lo que estaban buscando Estados Unidos con las sanciones era que matar de hambre al pueblo venezolano, o medio matar más bien de hambre, perdón, al pueblo venezolano, para que éste se rebelara contra Chávez, en realidad lo que generan pues es la unión del pueblo en torno a su figura. En lo que sí van a tener un éxito tremendo es a la hora de pauperizar a la economía venezolana y de empobrecer enormemente a sus ciudadanos, ¿no? Situación que no va a tener los efectos políticos que querían, pero económicos sí, ¿no? Y bueno, el éxito político va a ser limitado porque también debemos de reconocer que si bien la mayoría del pueblo venezolano se va a unir a Chávez, eh, sí empezó a surgir una disidencia descontenta, una disidencia que de por sí nunca estuvo del todo de acuerdo con Chávez y que, aunque era minoritaria al principio, con el paso del tiempo, con la situación permanente de malestar económico, de estrechez, de escasez, pues fue creciendo poco a poco porque, pues como lo dice el refrán, perdón, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Pero de lo que se trata no nada más es de coaccionar a un país rebelde y meterlo al redil. En realidad existen razones de peso geoestratégico y de primer orden para el presente y sobre todo para el futuro de los Estados Unidos que hacen que este país tenga un interés especial por volver a meter a Venezuela al redil. Y esta situación es simple, camaradas. Es petróleo, es energía. ¿Por qué? Porque estamos en una situación bastante compleja de la economía estadounidense, porque por una parte eh, se ha instrumentalizado muchísimo políticamente esta situación del cambio climático y esto ha llevado a que muchos grupos de poder y muchos tomadores de decisión en Estados Unidos estén buscando hacer un cambio de paradigma energético, estén buscando generar mayor cantidad de energía a través de fuentes renovables, entre comillas energías verdes, ¿no? No obstante, a pesar de esta búsqueda del Santo Grial, algo que tenemos por seguro es que hasta ahorita ha sido un fracaso. Por muchas razones técnicas que no les voy a explicar del todo ahorita, en algún momento si quieren podemos hablar concretamente de la geopolítica y la energía. Pero bueno, lo que sí les puedo decir es que de momento uno de los grandes retos de la ciencia es el poder almacenar energía. Somos capaces de producir energía de muchas maneras. No obstante, es difícil almacenarla, es difícil contener esa energía para poder utilizarla en el futuro. De hecho, les puedo decir una anécdota muy bonita, entre comillas, la importancia de las especias, la importancia después de la refrigeración, fue el poder conservar la comida para después. Fue el poder reservar comida para tiempos difíciles o por lo menos hacerla mucho menos perecedera, ¿no? Entre otras cosas, por eso también los cereales son la base de la dieta de todas las grandes culturas, porque los cereales son alimentos con un alto periodo, o con un periodo muy extenso, perdón, de vida útil, ¿no? Pero regresando al punto, y discúlpenme.
no podemos almacenar todavía la energía de otra manera que no sea a través de los hidrocarburos. Los hidrocarburos, el gas, el petróleo, el carbón, etcétera, son formas excelentes de almacenar energía. ¿Por qué? Porque en volúmenes muy pequeños son capaces de producir, después de una reacción química, cantidades de energía bastante importantes que solamente pues son superadas por combustibles nucleares. De hecho, entre otras cosas, por eso la energía nuclear es el único futuro previsible que tenemos para poder deshacernos de la energía fósil, porque es la única fuente de energía que podemos almacenar y que además es bastante eficiente en términos de volumen, en términos de capacidad de producción energética, ¿no? Pero regreso y discúlpenme por divagar. Los Estados Unidos están buscando hacer esta transición, sin embargo no han podido. Y algo que demuestra lo importante que sigue siendo para Estados Unidos las energías fósiles es que, uno, las mayores petroleras del mundo son estadounidenses. Dos, no han dejado de invertir en su industria petrolera, de hecho la han estado acrecentando, y sobre todo porque le están vendiendo petróleo a Europa. Tres, porque incluso los Estados Unidos están tan desesperados por petróleo que implementaron este sistema de fracturación hidráulica, mejor conocido como fracking, altamente contaminante, que de hecho contamina un recurso natural invaluable como lo es el agua dulce. Y aún así los Estados Unidos siguen buscando reservas petroleras. ¿Por qué? Porque les he de decir, camaradas, que los cambios geopolíticos que ha estado habiendo a raíz de la guerra de Ucrania, pero que ya se veían desde 2008, desde 2014, estos cambios geopolíticos catalizados por la guerra de Ucrania están haciendo que a Estados Unidos se le estén saliendo muchos aliados del redil, aliados a los que no puede controlar tan fácilmente porque son capaces de dar golpes durísimos a Estados Unidos, entre ellos Arabia Saudita. Arabia Saudita, con toda su producción petrolera, está empezando a comerciar su petróleo fuera del dólar o con otras divisas diferentes al dólar, está orientando su producción hacia China, hacia el este de Asia. Irán nunca ha estado dentro de su esfera de influencia y es otro de los mayores reservorios petroleros. Rusia, pues hay un pleito casado con los rusos, que es otro de los grandes productores, y el consumo de Estados Unidos es tan grande, y la dependencia de Estados Unidos del petróleo es tan delicada, que se ven obligados a seguir comprándole petróleo, al menos no en el volumen que antes, pero sí en volúmenes importantes, a la propia Venezuela, ¿no? Saltándose ellos incluso las propias sanciones que han tenido. Sin embargo, algo que hace a Venezuela especialmente importante es que es el mayor reservorio de petróleo del mundo. Existen naciones que el día de hoy producen más, pero que ya no tienen tanto petróleo para seguir produciendo durante un tiempo ilimitado, que en algún momento pues van a tener que disminuir su producción. Venezuela es el único país que tiene o es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, y por lo tanto se vuelve especialmente estratégico para Estados Unidos. Si ese petróleo, fíjense, es tan vasto el petróleo el consumo de petróleo estadounidense, perdón, que si el petróleo venezolano cayera en manos de Estados Unidos, de los 100 años que se supone nos va a durar el petróleo, o que se prevé que nos dure el petróleo según algunos estudios, nos duraría la mitad del tiempo, nos duraría entre 60 y 50 años si ese petróleo cae en manos estadounidenses, ¿no? Eh, en consecuencia, de hecho estos estudios han sido realizados por universidades de Estados Unidos, y evidentemente los Estados Unidos están al tanto de esto, pero así como los Estados Unidos están al tanto, otros países que están empezando a competir contra ellos y que necesitan debilitar a los Estados Unidos también están poniendo el ojo en el petróleo venezolano, no porque no lo tengan, sino porque quieren que los Estados Unidos no lo acaparen, y tal vez porque les vaya a hacer también falta en el futuro también. Y dichos países son dos competidores directos de Estados Unidos: China y Rusia. China y Rusia, y también Irán, aunque Irán por otros motivos, China, Rusia, Irán y Norcorea han estado tratando de ayudarle al régimen de Maduro, y primero de Chávez y después de Maduro, a sacar un poco de agua del pozo, ayudándole a saltarse las sanciones, haciendo inversiones de infraestructura en Venezuela, triangulando operaciones para permitirle subsistir al gobierno venezolano.
Sin embargo, pues no lo estaban haciendo de una manera tan descarada antes de la guerra de Ucrania al menos, porque de alguna manera todavía no eran países tan sancionados por los Estados Unidos, ¿no? Todavía tenían algo que perder. Pero en este momento en el que ya Rusia no tiene absolutamente nada más que ser sancionado, pues ya no tiene ningún motivo que le haga temer más sanciones estadounidenses, y en este sentido pues está ayudando a cada vez más a Venezuela, ¿no? Esto no quiere decir tampoco que Venezuela lo esté haciendo del todo bien, porque vamos a hablar eh, un poco más de esta situación, pero bueno, aunado a todo lo que les vengo diciendo, el fracking ha demostrado ser un fracaso. De hecho, en uno de los primeros videos que me acuerdo que subí a Facebook, hablaba de cómo, fue justo durante la pandemia, me acuerdo, de cómo en realidad los precios incluso negativos que llegó a tener el petróleo se debían más a una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que estaban buscando además quebrar la industria del fracking en los Estados Unidos, que en realidad al bajo consumo, ¿no? Pero bueno, el fracking ha sido un fracaso para los Estados Unidos, y sí o sí necesita nuevamente pues meterle mano al petróleo de los venezolanos, ¿no? Eh, Como les comentaba, los rusos y los chinos están metiendo ahí su influencia, pero sobre todo le están dando a los venezolanos una alternativa ahora mucho más cierta. Le están dando a los venezolanos una oportunidad de unirse a los BRICS, a este acuerdo comercial que entre otras cosas va a permitir, o al menos en teoría debería de permitir, que Venezuela se salte las sanciones de Estados Unidos, eh, tal como Rusia lo ha estado haciendo desde que inició la guerra en Ucrania. Al unirse a este bloque geopolítico, Venezuela adquiriría compromisos enormes con este bloque de los BRICS, compromisos que estoy seguro incluyen la producción petrolera, pero a cambio podrá pues salir del agujero económico en el que ha estado metida, o al menos eso en teoría, porque ya lo sabemos, los BRICS están intentando generar su propio sistema de pagos alternativo al SWIFT, tienen la manera de triangular operaciones, hacen inversiones muy importantes en muchos países. Estamos viendo cómo África está saliendo adelante gracias a las inversiones chinas, a que los rusos están sacando a patadas a los europeos del continente africano. Y bueno, realmente el trato para Venezuela pues es atractivo, o sea, es una situación eh, que por lo menos da para pensarlo, ¿no? Pero bueno, tratando de resumir este bloque, tratando de redondearlo, hablando en el primero de las causas profundas y en este segundo bloque de las claves geopolíticas, tenemos una pugna geopolítica entre Rusia y China por un lado y Estados Unidos por otro, por ver quién de los dos se queda con el petróleo venezolano, entre comillas, ¿no? Bien, ahora hablemos de las causas coyunturales, lo más inmediato. Y si hemos dicho al principio que no se puede explicar la crisis venezolana sin las sanciones de Estados Unidos, también debemos de decir que el descontento social de Venezuela no nada más se explica por la crisis, sino también por un muy mal desempeño de los gobiernos venezolanos. Y es que también hay que decir que han tenido muchos años para tratar de hacer alguna política anticíclica, para tratar de hacer algo. Y lo único que ha tenido el pueblo venezolano a cambio ha sido un presidente, al menos en cuanto a Maduro. De Chávez no me podría expresar igual, pero en cuanto a Maduro podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que es un presidente inepto, que es un presidente corrupto, que se sabe y está muy bien fundamentado el hecho de que tiene una fortuna muy importante invertida en instituciones bancarias extranjeras. Y entonces, mientras el pueblo venezolano está padeciendo las de Caín, tenemos a Maduro pues enriqueciéndose a costa del sufrimiento de su pueblo, ¿no? No obstante, Maduro es un personaje que le resulta de momento útil a los intereses de China, a los intereses de Rusia, porque de momento es el único personaje público, es el único político en Venezuela que, uno, goza de la aprobación de la base electoral de Hugo Chávez, y eso ya lo convierte en una gran fuerza política. Y dos, es un personaje que necesita el apoyo directo de, el apoyo de China y de Rusia, ¿no?
En ese sentido, pues la situación es incómoda porque tampoco es que China y Rusia estén demasiado contentos con un personaje tan abiertamente inepto, pero al mismo tiempo lo necesitan, ¿no? Y bueno, con todo esto como contexto, para Estados Unidos lo de Venezuela también se ha vuelto una carrera contra el tiempo. ¿Por qué? Porque si Venezuela entra a los BRICS y tiene éxito económico en esta entrada a los BRICS, podría perder para siempre la oportunidad de que fuera el propio pueblo venezolano el que pusiera un régimen afín a Estados Unidos en Venezuela. Y la única manera que podría tener de volver a meter a Venezuela al redil, pues sería interviniendo militarmente de manera directa, lo cual es bastante complicado, es bastante peligroso teniendo en cuenta el historial de Estados Unidos contra las guerrillas en Latinoamérica. Y además, y una situación bastante importante que hay que decir aquí, es que el grado de implicación de China y de Rusia es lo suficientemente alto como para que estos países ayuden indirecta o a veces hasta directamente a los venezolanos por la vía militar. Y recordemos, se los he dicho en los directos sobre Israel, en los directos sobre Rusia, en los directos sobre otros conflictos que ahorita se me van las palabras al monte. Eh, en África, por ejemplo, sobre los directos que en los que hemos hablado de África. Rusia le está abriendo muchísimos frentes a Estados Unidos en la periferia para impedirle llegar lo suficientemente fuerte al conflicto principal, que es contra los chinos. Eh, y de hecho, Estados Unidos está teniendo problemas incluso con antiguos aliados como Netanyahu porque lo están distrayendo de la ocupación principal, de la prioridad, que es el asunto de Taiwán, ¿no? Bueno, en este sentido, eh, los Estados Unidos están en una carrera contra el tiempo, porque, insisto, o sea, necesitan resolver el asunto venezolano ya. Y esta carrera contra el tiempo está condicionando también a todos los agentes que están involucrados en la cuestión electoral, ¿no? Y ya vamos, termino esto y yo creo que hablamos ya de la situación más inmediata. ¿Por qué? Porque dentro de estas causas coyunturales, algo que sabemos es que ninguno de los contendientes pensaba reconocer una derrota o pensaba admitir una derrota. Por parte de los Estados Unidos, y les voy a dar indicios de esto, por parte de los Estados Unidos vimos, incluso antes de las elecciones, una gran ofensiva mediática en redes sociales, todo tipo de ataques contra Maduro, contra su base electoral, descalificativos contra sus votantes, contra eh, el grupo que le rodea, unos con más certeza que otra. Incluso este hashtag de Venezuela Libre se hizo bastante importante y de hecho se sabe que hubo operación de bots para ponerlo en tendencias. Y además hubo una ofensiva diplomática importantísima por parte de la OEA que pues empezó a tener una retórica muy agresiva para con Maduro, ¿no? Para con el régimen de Maduro. Y en este sentido, pues ya se notaba que si Maduro ganaba, no lo iban a reconocer, ¿no? Tal como sucedió en otras elecciones, por otra parte. O sea, tampoco, esto tampoco es nuevo, ¿no? Pero por otra parte, en el bloque afín a Maduro, también se notaban claros signos de que no se iba a aceptar una derrota. Y el primero de ellos es la reestructuración de la cadena de mando del ejército venezolano. Como les había comentado la vez anterior, pues Maduro promueve a coroneles, a generales, a gente que estaba dentro de su círculo de confianza para, muy seguramente, para que si las elecciones las perdía, pues tener mano o evitar que el ejército fuera una fuerza que le jugara en contra, ¿no? Y de hecho, esta situación también nos habla de que Maduro realmente temía este golpe o contemplaba que perder era una posibilidad. ¿Por qué? Porque ya en la elección pasada el partido de Maduro pierde muchísimos escaños en las elecciones legislativas y al mismo tiempo pues empezó a diluir aún más la oposición política que tenía, promoviendo la emigración de un montón de ciudadanos venezolanos al extranjero, moviendo muchísimo su diplomacia
para que, por ejemplo, aquí en México se aceptara a miles y miles de venezolanos eh, que insisto, pues, cuyo único propósito, o se les vendió la esperanza de poder pasar a los Estados Unidos, de tener una residencia temporal en México, en la cual incluso a veces se les está dando dinero por parte de autoridades mexicanas, al menos hasta donde yo he podido averiguar, pero a cambio de esto Maduro ha restringido la votación de toda esta gran población o de todo este gran sector de población en el extranjero que casi en su totalidad está en contra de Maduro, y eso le ha permitido quitarse de las elecciones internas a una población que pudo haber hecho más claro o incluso haber decantado muchísimo la balanza, si es que no hay fraude en esta situación, eh, de haber estado en Venezuela para votar, ¿no? Al mismo tiempo, también te quitas o sacas del territorio nacional a un montón de gente que está tan en contra de Maduro como para emigrar de su país, como para ir a otros países a aguantar xenofobia, aguantar insultos, en fin, ¿no? Y es precisamente este núcleo de población anti-Maduro el que más fácilmente pudo haberse levantado eh, y el que más pudo haber durado en contra de Maduro en términos de un enfrentamiento armado o por lo menos hostil, ¿no? Bien, Maduro en ese sentido pues ha hecho las cosas bien si lo quieren, ¿no? O ha estado bien asesorado. Para sus intereses al menos pues se ha quitado a buena parte de la oposición encima y al mismo tiempo pues ha reestructurado al ejército para blindarse la espalda de alguna manera, ¿no? Bueno, resumiendo, ya hablamos en la primera parte del video de las causas profundas, seguimos en la segunda parte con las claves geopolíticas, en la tercera parte hablamos de las causas coyunturales y ahora vamos a hablar de las causas inmediatas, ¿no? Todo el caldo del cultivo del que les vengo hablando ha generado una sociedad venezolana muy polarizada, eh, unos que están prácticamente de manera incondicional con Maduro, ya por nostalgia a Chávez, ya por odio a Estados Unidos o por cualquier otra situación, pero están con Maduro a muerte, ¿no? Y por otra parte tenemos a una población venezolana que quiere cualquier cosa, pero quiere que algo cambie, ¿no? Y ese es el meollo del asunto, que buena parte de la población anti-Maduro está en el extranjero y la que está dentro de Venezuela, aunque lo único que tiene en común es estar en contra de Maduro, en realidad eh, proviene de diferentes confesiones políticas. Hay liberales de derecha, hay liberales conservadores, hay gente que incluso desde la izquierda está en contra de Maduro. En realidad, el bloque opositor de Maduro es bastante diverso, no está tan cohesionado como podría parecer, pero sí está organizado políticamente en torno a la figura de Capriles, en torno a toda una casta política que ha girado en torno a Capriles y que ha hecho distintas maniobras para esquivar eh, la reacción de Maduro. Porque otra de las causas inmediatas de esta situación es que Maduro no ha sido capaz de mantener una política conciliatoria. También es cierto que en Estados Unidos no van a permitir que la oposición llegue a un acuerdo con Maduro porque le van a quitar absolutamente todos los apoyos y privilegios que tienen. Entonces, aunque ciertamente desde Estados Unidos no iba a ser posible llegar a un acuerdo con la oposición, tampoco es que Maduro haya respondido de una manera precisamente inteligente y sí, ha perseguido políticamente a sus opositores e independientemente de que las razones por las cuales los ha perseguido sean legítimas en términos de política, en realidad las razones de Realpolitik por las cuales los está persiguiendo es simplemente porque son su oposición, ¿no? Bueno, Maduro con esto pues ha logrado polarizar aún más a Venezuela y en el momento en el que las elecciones son puestas en tela de juicio, el caldo de cultivo se convirtió en un cóctel de pólvora, ¿no? Y estalló por los aires. Eh, Realmente a mí no me extrañaría que Maduro haya perdido las elecciones por dos razones. La primera ya se las había citado, porque ya en las legislativas anteriores le había estado yendo mal, y la segunda porque pues se le han pedido cosas muy sencillas como ser transparente en el conteo de votos
y no se lo ha se ha mostrado bastante cerrado al respecto, al menos hasta donde yo he visto. También debo de decir que ha habido observadores internacionales que no han reportado nada extraño, o sea, al menos de los observadores que yo he visto no han reportado nada extraño, entonces tampoco puedo afirmar tan categóricamente que se haya robado la elección porque no es así, a mí no me consta ninguna de las dos posiciones, porque realmente, insisto, esto no es relevante, o sea, no es relevante si Maduro ganó o no, porque igualmente, al menos desde mi perspectiva, estas revueltas sociales se iban a producir porque ninguno de las dos facciones estaba dispuesta a reconocer la derrota. Así de sencillo, ya les había explicado por qué, ¿no? Entonces, realmente la elección es un detonante, pero no es, no es, no tiene la relevancia de todas las causas que les he listado anteriormente. Ahora bien, esto en cuanto a causas inmediatas, ¿no? Pero pasemos a las perspectivas de futuro. Y yo en primer lugar, o lo que muchos me preguntan es si va a haber una guerra civil. Yo en lo personal no creo que las condiciones estén dadas por varias razones. La primera es que el ejército de momento está bajo control firme de Maduro y veo complicado que salga de ahí, dada la reestructuración de la cadena de mando, lo veo complicado. Podría pasar, pero lo dudo. Decía un personaje con un bigote curioso en 1930 y tantos que estaba escribiendo un libro que creo que ¿cómo se llama? Minecraft o algo así, decía, se titulaba su libro. No me hagan caso, era un pintor austriaco de poca relevancia, pero decía con mucha razón, se lo decía a Ludendorff, si no mal recuerdo, se lo decía a Ludendorff, puedes hacer una revolución sin el ejército, puedes hacer un golpe de estado sin el ejército, puedes hacer un golpe de estado con el ejército, pero lo que no puedes hacer es un golpe de estado en contra del ejército, y de momento todo parece indicar que el ejército está firmemente en manos de Maduro. Segunda cuestión, para poder sostener una guerra civil en Venezuela se necesita que el pueblo esté muy armado o que una facción política contraria a Maduro esté muy bien armada y habituallada, y de momento eso no es así. De momento el pueblo venezolano no está muy armado, que digamos, y tampoco es tan sencillo para los Estados Unidos hacerle llegar una gran cantidad de armas a una disidencia política, porque Venezuela sí, al menos hasta donde yo he podido averiguar, sí ha logrado contener muy bien a las redes de inteligencia de Estados Unidos, que las hay, como en todo el mundo, pero están mucho mejor controladas en Venezuela que en otros lugares. ¿Podría abastecerse a una guerrilla desde Colombia? Puede ser, pero ahí está el asunto de las FARC, por poner otro ejemplo, que las FARC difícilmente permitirían, al menos como yo lo veo, difícilmente permitirían una acción de este tipo contra Maduro. No sé, lo veo complicado, ¿no? Que desde Colombia se pueda abastecer a un movimiento en contra de Maduro. Tal vez desde la Guyana podría ser, pero igual es una frontera relativamente pequeña. Eh, como sea, en cualquier caso, el pueblo venezolano no está tan armado. Ciertamente hay mucha división en torno a Maduro. O bueno, están unidos en contra de Maduro, pero eso no quiere decir que estén de acuerdo en el programa político a seguir después. Entonces eso también le puede restar mucha fuerza a una revuelta armada. Y bueno, tampoco los veo con tanta convicción política, ¿no? O sea, veo descontento popular, pero no los veo, al menos desde aquí, dispuestos a tomar las armas en contra de Maduro, aunque en esto me podría equivocar, lo admito por completo. Entonces yo creo que eventualmente la violencia va a ceder, que las cosas se van a aplacar, pero esto no quiere decir que Maduro tenga seguro su puesto en el poder. ¿Por qué? Porque algo de lo que me acabo de enterar hoy y que de hecho me obligó a repetir este video, es que Maduro está listando una visita a Rusia. Y es que es justo lo que les estaba comentando ayer, ya casi al último del video. Quien irónicamente podría solucionar esta situación es Rusia y China, porque Rusia y China son los que sostienen a Maduro, y si eventualmente a Rusia y a China se les hace demasiado incómodo mantener a un personaje tan poco popular y tan incompetente como Maduro en un lugar que para ellos también es muy estratégico, podrían sacrificar a Maduro, podrían quitarlo del medio
para poner un gobierno en el que la mayoría del pueblo venezolano esté más o menos de acuerdo, independientemente si este gobierno es liberal, si es conservador, si es de derecha, si es de izquierda. Realmente ni Rusia es de izquierda, ni China es la panacea del capitalismo. Son países muy pragmáticos en cuanto a su política exterior, y lo único que les interesa es mantener la continuidad de la política exterior venezolana. Si esto se consigue trayendo a un Milei de turno, lo van a hacer. Si se consigue manteniendo a Maduro, lo van a hacer. Pero lo que necesitan es estabilidad, y necesitan un personaje que sea capaz de seguir metiendo a Venezuela a la senda de los BRICS, ¿no? Y creo que la solución podría pasar por ahí, que eventualmente, si a Rusia y a China se les hace demasiado incómodo, eh, Maduro podría caer. Podría hacer maletas, pedir refugio en Rusia, y pues te llamabas, ¿no? Es algo que podría pasar, y yo no lo descartaría, porque insisto, ¿qué es lo que acaba de hacer Maduro? El primer acto político ni siquiera ha sido jurar ante Venezuela, ha sido ir así a Rusia, así, simplemente para que vean el grado de influencia que están teniendo los rusos en su política exterior, ¿no? Hay de aquellos que decían que estaban muertos. Y bueno, eso es una segunda reflexión. Y una última reflexión que me gustaría hacer es en torno al comportamiento de los estados de América, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes reconocen a Maduro, pues evidentemente Rusia, China, Irán, Corea del Norte, los países afines, pero llama mucho la atención que los países del Grupo de Pueblo, del Foro de Pueblo, ahorita mismo no me acuerdo cómo se llama, pero estos países entre comillas de izquierda, estos dirigentes entre comillas de izquierda, entre los que se encuentra Andrés Manuel López Obrador, eh, se rápidamente se alinearon con los Estados Unidos. Rápidamente, es más, ¿qué es lo que hace Biden? Ayer, si no mal recuerdo, convoca, o anteayer, convoca de emergencia a Lula da Silva, para que Lula le pida a los venezolanos, o al gobierno de Venezuela, pues hacer una elección transparente, ceder a esta situación del reconteo de votos, etcétera. Eh, y esta situación en Venezuela nos permite ver eh, una situación por la cual también yo no voto, y de la que he hablado muchas veces, que es la disidencia controlada, o lo que podríamos hablar en términos coloquiales, las ratas del sistema. Y así es el nombre que me parece más adecuado. Son las ratas del sistema, son los topos de la derecha dentro de la izquierda. ¿De qué hablo cuando hablo de disidencia controlada? Hay veces que te conviene más mantener a un país bajo control, con un gobierno que nominalmente se enfrenta a ti, pero que de facto hace lo que tú le dices. Y México es el país por excelencia de esta situación. Sobre todo Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, con una mano eh, le pide disculpas, o más bien le exige disculpas al rey de España, pero con otra mano utiliza a los migrantes como moneda de cambio, para lograr un acuerdo comercial con los Estados Unidos, ¿no? Es decir, por una parte reivindica su humanismo para con los pueblos indígenas, exigiéndole al rey de España perdón, pero por otra parte utiliza a los pueblos de América como carne de cañón para lograr un acuerdo comercial, ¿no? Eh, Valiente izquierda la de Andrés Manuel López Obrador, que, que cuando Biden le jala las orejas, o cuando Trump le jala las orejas, pues se alinea de inmediato. Y en el caso de Venezuela, Obrador fue uno de los países que pidió pues que se recontaran los votos, que se alineó de inmediato con la postura que estaba pidiendo los Estados Unidos, ¿no? Aquí es en donde vemos que esto de la izquierda institucional es una farsa. La izquierda institucional es el topo de la derecha dentro de la izquierda, ¿no? Y ciertamente, no nada más Lula, Petro en Colombia hace lo mismo. Y aunque yo tengo camaradas colombianos que van a ver esto, y a quienes les mando un gran saludo, que yo sé que han sido votantes de Petro, Petro también se está alineando a los intereses de Estados Unidos. Y Lula también. Lula también está haciendo lo mismo, porque Lula es otro de los... aunque Brasil tiene un grado de soberanía mayor en tanto su entidad económica y territorial, no deja de estar alineado con los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, independientemente de, de lo mal que lo ha hecho Maduro,
algo que sí una lanza que siempre voy a quebrar en favor de Venezuela es que con todos los defectos del gobierno que ha tenido, es un país que ha tenido los arrestos suficientes como para atreverse a tomar sus propias decisiones al margen de lo que le dicte una agenda política extranjera, ¿no? Algo que México jamás ha tenido. Y lo mismo podría decir también de Argentina en determinado momento, ¿no? Eh, si bien ahorita tienen la desgracia de estar con Milei, eventualmente Argentina pues le planta cara al imperio británico, y eso también, independientemente de los resultados, es de aplaudirse. Ahora, una última reflexión que me gustaría hacer es en torno al pueblo venezolano. Realmente me reafirmo con lo que les comentaba ayer. El pueblo venezolano pues no tiene la culpa de esta pugna geopolítica. El pueblo venezolano pues es rehén de estos grupos de poder internacionales que están buscando usar a Venezuela como un alfil en un tablero de ajedrez. No como un peón, porque Venezuela es mucho más que un peón, pero pues sí como un alfil, como un caballo. Eh, Realmente el pueblo venezolano es rehén de esta pugna geopolítica, y también es rehén de dos grupos de poder que se quieren, que uno se quiere aferrar al poder a toda costa y otro lo quiere conseguir también, incluso a costa de entregar a su país nuevamente a los Estados Unidos. Realmente, como yo lo veo, ninguno de los dos bloques políticos goza de superioridad moral sobre otro. No sé si de legitimidad, porque ahí solamente el pueblo venezolano podrá expresarse en esos términos, pero como yo lo veo, desgraciadamente el único que está sufriendo con esto es el pueblo venezolano. Y bueno, yo creo que sería lo último que tendría que decir. Espero que no sea demasiado extenso esto, pero les dije que me había dejado muchas cosas sobre el tintero. Así que sin más, les mando un gran saludo. No olviden darle cariño al video, comenten, las preguntas que tengan. Sí, yo agradezco los inbox, me gustan mucho platicar con ustedes, pero me sirve mucho más que las viertan por aquí, por los videos. Eh, Compartan el contenido. Les voy a dejar los flyers en la descripción para que, pues, si pueden los compartan, les echen un ojo. Recuerden que, pues, nosotros los humanistas tenemos que remar contra corriente. Y en lo personal, yo que estoy en low feed y a veces y en alguna red social hasta en shadow ban, pues con más razón tengo que pedirles esto, ¿no? Entonces, Urbiador, vi camaradas, abrazos, no balazos, bye bye.